Muy buenos días. Hoy con ustedes Ángela María Ortiz en esta primera jornada de este hermosísimo festival. Angelita hoy nos va a hablar acerca de Sánate y sana tu emprendimiento. Creo que es fundamental en este trabajo, así que Angelita, somos todos tuyos. Bueno, muchísimas gracias, Angelita, por esa presentación. De hecho, es un preámbulo muy, muy bonito porque la sanación es fundamental en nuestros procesos de creación y de emprendimiento. Bueno, como bien lo dice Angelita, bueno, somos tocayas, por algo nos corresponde aquí compartir este espacio. Mi nombre es Ángela Ortiz. Vamos a respetar el tiempo, entonces voy a empezar ya. Las personas que luego se conecten y que luego lo vean indiferido, pues podrán perfectamente disfrutar del contenido completo después. Entonces, mi nombre es Ángela Ortiz, de profesión yo soy ingeniera de productividad y calidad y trabajé 22 años en el sistema corporativo, ocupando diferentes cargos hasta que llegué como a un cargo de gerente comercial. Perdón que estaba un poquito malita de la garganta, precisamente sanando temas importantes familiares, que se trata del tema que vamos a ver hoy. Entonces, les decía que pertenecía al mundo corporativo durante 22 años y me dediqué sobre todo de cierta etapa de mi vida al final de mi carrera como sector corporativo a la parte comercial y de negocios. Ahí fue donde tuve el placer y el honor de conocer a Anita Echeverry y casualmente por un tema de comunicación. Anita y yo compartíamos viajes donde teníamos que ir a vender nuestras empresas, no, la tecnología y lo que nuestras empresas hacían. Entonces viajamos a diferentes países y ahí nos conocimos. Y precisamente, Juanita, a través de una anécdota, yo tenía en ese momento un collarcito que tenía una piedrita azul. Ella observó la piedrita y me dijo, oye, ¿y esa piedra qué significa? Y yo le dije, ¿sabes qué? Esta piedrita ayuda a sanar los procesos de comunicación. Como nosotras vamos a ir a un evento donde tenemos que comunicar y a comunicar adecuadamente lo que vendemos, que en este caso eran los temas de tecnología, Anita con su empresa tiene ya hace más de 18 años de media interactiva. Y yo para la empresa en la que trabajaba en aquel entonces. Entonces, bueno, el tema de la comunicación nos reúne hoy acá precisamente y nunca nos podemos imaginar hasta dónde podemos extender ese pequeño contacto que hicimos en cierto momento. Mi charla de hoy se trata de sana tú y sana tu emprendimiento. ¿Por qué? Porque cuando comprendemos, yo vengo a hablarles del tema sutil, yo vengo a hablarles de esa información que está en el campo cuántico, esa información que nosotros compartimos con las personas que interactúan con nosotros y sobre todo con la parte, hoy me voy a enfocar más que todo en la parte de sanación con el tema del sistema familiar, ¿correcto? Porque nuestro sistema familiar tiene mucho que ver en nuestro emprendimiento. Les voy a explicar por qué. Nuestro emprendimiento o nuestro proyecto, digamos que si no tenemos un emprendimiento en este momento, no digan esta charla no es para mí, todo lo contrario. Porque solamente, como decía Anita en estos días, la vida de por sí ya es un emprendimiento para nosotras, es un gran proyecto que estamos ejecutando, ¿correcto? Entonces, lo que les quiero compartir es que esa información que nosotros estamos expresando a través de todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra mente, no solamente es esto físico que nosotros observamos, sino que también hay una cantidad de información sutil de la que nosotros hacemos parte. Entonces ahí entramos a vernos como partes de un sistema. Pues vamos a ir entrando en materia. Como parte de un sistema. Voy a compartir aquí la pantalla para mostrarles la vitrina. Puedes hacerlo. Espérate, Angelita, te pongo otra vez como co-host porque te había puesto al principio, pero no me funcionó. Ok, Ahora sí, vale. ya, dale. Vamos a ver si él me deja. No, esto que me está pidiendo aquí. No quiero que se nos vaya el tiempo. Voy a buscar es compartir. Angelita, ¿es compartir presentación o compartir pantalla?
Compartir presentación. A menos que tú la tengas abierta en tu dispositivo, entonces compartir pantalla, dependiendo cómo la hayas puesto. Ok. Regálenme unos segunditos aquí. Mientras que Angelita la encuentra, voy a invitarlas a que hagan un ejercicio muy poderoso con esto que está hablando Ángela, y es, escriban cuáles han sido sus mayores 3 retos en su emprendimiento, quienes ya están emprendiendo o en su proyecto o en su sueño, cuáles son esos 3 retos que ustedes dicen, Dios mío, si yo hubiera sabido que esto era emprender, yo creo que yo más bien, o si tienes un proyecto que apenas estás sacando, cuáles han sido esos primeros 3 retos que tú dices, qué difícil. Y yo les comparto que los míos, el primero era, yo soy muy elocuente, o sea, no tengo problema en comunicarme, pero el solo pensar que yo me paraba en una pantalla a hablar con miles de personas, eh, me empezó a afectar un montón la garganta y luego descubrí que, claro, es que no me salía ni la voz. Ese fue uno de mis retos. El otro reto era cómo atraigo gente, yo cómo le digo a la gente que venga, que me escuche. Y el tercero era con el dinero. Y mucho de lo que descubrí, que sé que Angelita ahora nos va a dar un montón de apoyo frente a eso, es que todo esto tenía que ver con la autoestima y tenía que ver con mi posición en mi familia. Yo fui la mayor, siempre fui un líder, pero siempre me sentía muy expuesta a que me criticaran. Entonces, como usted es la mayor, tiene que ser el modelo. Como usted es la mayor, tiene que dar ejemplo. Como es la mayor, usted... Entonces, los invito y las invito a que hagan ese ejercicio que de verdad es súper poderoso. ¿Cómo vas, Angelita? No, esto no me está como dejando compartir. Hay como unas restricciones en el computador que debía haber configurado previamente. Entonces, Ah, bueno, vámonos así, hay que fluir con lo que hay, pero no se preocupen que tú la no me la puedes información, mandar porque tú puedes empezar a hablar y si me la mandas, yo la comparto. vale. Entonces te la voy a reenviar ya a tu correo Dale. y tú ahorita me ayudas a abrir. Es como para tener la guía y no nos desviemos mucho Sí. simplemente Para quienes están del entrando, tema. bienvenidas. Estamos con Ángela María Ortiz, Sana Tú. Así es, ¿verdad? Sana Tú y Sana Tu Emprendimiento. Estamos aquí teniendo unos ajustes para poder mostrarles la presentación. Y les estaba diciendo, mientras tanto, que escriban cuáles han sido sus retos mayores a la hora de emprender. Retos personales, reto con sus clientes, retos con su mente. Eh, Eso nos va a ayudar mucho y sé que nos va a guiar mucho en el trabajo que vamos a hacer con Angelita ahora. Ujú. Bueno, entonces, espérenme, yo envío esto a Angelita y ya, ahí sí estoy con ustedes al 100%. Angelita, regálame tu correo. Te lo pongo por el WhatsApp o angelamariahealing@gmail.com. Ana Ángela María. Y Gil, healing se escribe Healing. Te lo escribí arroba. ahí en el chat. Healing @gmail.com. Perfecto. Listo, vamos a continuar. Entonces les decía que me voy a dedicar hoy a que nos enfoquemos en el campo sutil, pero a esa información que está previa a nuestra existencia, vamos a llamarlo así. Esa información que está en nuestro campo. Nosotros pertenecemos a un sistema familiar, ¿sí? Ese sistema familiar tiene unas características. Entonces, también les decía, el solo hecho de la vida ya de por sí es un gran emprendimiento, ¿correcto? Entonces, la información que está en nuestro sistema de alguna manera se está poniendo en juego en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, en este momento pregúntate lo que bien les decía Angelita, ¿cuáles son los retos, los principales retos que has tenido en los últimos meses o en los 2 últimos años con tu emprendimiento si ya lo tienes? ¿Sí? Esa es la primera pregunta porque este más que una ponencia es un taller. Entonces quiero que escriban cuáles son los principales retos que han tenido. Ese reto me está hablando a mí de un síntoma, ¿sí? Ese reto me está hablando a mí de un síntoma, es decir, algo que está mostrando mi emprendimiento, que está mostrando hace algún tiempo, ¿correcto? Y que aún no lo he resuelto. Esa información está en el campo sutil. Entonces ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver mi familia o mi sistema familiar con todo esto? Es muy sencillo. Tú puedes estar siendo
aquel agente de tu familia, por llamarlo de alguna manera, que vino a experimentar, o los programas como tal que ha experimentado tu familia, o vienes a ser la ovejita diferente, vienes a ser ese ser que viene a romper con un patrón o con una situación que se ha venido repitiendo durante años, ¿correcto? Entonces, voy a poner un ejemplo acá aterrizado. Puede haber una familia donde todos, la mayoría son abogados o son profesionales o profesionistas, contadores, ingenieros, ¿sí? Y tú, hasta cierta edad, estás siguiendo el programa y estás diciendo, ok, yo voy a estudiar esto, administración de empresas, también voy a ser abogada o también voy a hacer X o Y carrera profesional. Pero llega un momento en tu vida en que empieza como ese deseo, yo quiero hacer algo diferente, yo quiero emprender, yo quiero hacer algo diferente. Entonces, lo primero que quiero que observes es, basado en esos retos que te has puesto, que has vivido a lo largo de tu vida, cuando te nace ese impulso que viene del alma de yo quiero hacer algo diferente, ya estoy aburrida con esta carrera, yo no lo quiero hacer más, ¿sí? Pregúntate, ¿para qué surge esta necesidad de mí? Es una expresión de mi alma. Recuerden que estamos en el campo sutil, toda esa información está ahí, en mi sistema, en el campo que yo creo, ¿correcto? En el campo que yo estoy creando en mi entorno, la información que yo estoy emitiendo. La información es información sutil, está en el campo sutil. Entonces te preguntas, bueno, yo quiero emprender, o ya llevo un tiempo con mi emprendimiento, yo soy la diferente de mi familia, o en mi familia hay muchos emprendedores, puede ocurrir lo contrario. Entonces yo puedo estar ocupando el lugar de los que sí quieren pertenecer a una corporación durante 20 o 30 años, eso ya casi no se ve, pero la generación anterior viene ocupando cargos de 20, 30 años en una empresa o van escalando en la misma empresa, ¿correcto? Entonces tú puedes ser esa ovejita que se está moviendo en esas polaridades, ¿no? O quiero hacerla diferente o estoy cumpliendo el programa, pero en alguna parte te estás preguntando ¿hasta cuándo voy a continuar en esto? Entonces lo que primero que quiero que veas es ¿cuál es el programa que yo estoy siguiendo de mi sistema familiar? ¿Sí? ¿Cuál es el programa que yo estoy siguiendo de mi sistema familiar? ¿Soy la diferente o la que quiere hacer algo distinto o soy la que está continuando con el programa? Y ni siquiera me lo pregunto, pero yo sé que el hecho de que estés aquí es una clara señal de que estás buscando esas respuestas y las estás encontrando, ¿correcto? Entonces, esa información sutil que está en el campo, te está influenciando a ti de cierta manera, está ejerciendo una injerencia en tu actuar diario y en tus emprendimientos, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo acá. También, cuando tratamos de salirnos de ese programa, empieza el inconsciente a enviarte señales de peligro. Te vas a salir de tu zona de confort, te vas a salir de lo que ya es conocido, peligro. Ese peligro puede llegar a ser tan determinante que puede estar bloqueando tu emprendimiento. Y aquí voy a poner también un ejemplo claro, porque a mí me encanta aterrizar a la realidad para que lo veamos en nuestros casos particulares. Voy a ponerles un ejemplo. Una conocida mía viene todo lo contrario, viene de una empresa, de una familia que tiene empresas, ¿sí? Y ella se dedica, hasta donde la conozco, se dedica a pertenecer a una corporación y lleva muchos años en ella. Creo que lleva unos, ¿qué? 17, 18 años en ella. Cuando ella intentó o ha intentado emprender, empieza a surgir ese miedo de no te salgas de lo que ya es conocido y de lo que te brinda algo fijo, porque para ella en su psiquismo está codificado como, emprender me separa de mi familia. Y ya les voy a explicar por qué. ¿Cómo se codificó esa información en su psiquismo? Emprender me separa de mi familia. Porque en su familia hay una historia donde hubo emprendimientos que surgieron entre hermanos y primos y que posteriormente generó una disputa entre ellos y hubo separación familiar. Y si dentro de su escala de valores es muy importante la familia, el inconsciente va a tratar de decirle, no, peligro, emprendimiento es separación familiar. ¿Me entienden lo que les quiero decir?
Es una información que está en el campo que ella comparte con su familia, es una información sutil, ¿correcto? Pero la está influenciando de cierta manera que no le está permitiendo avanzar en ese deseo que le están haciendo desde su alma de emprender. Entonces, háganse esos cuestionamientos. ¿Qué estoy haciendo yo de diferente y cuál es el síntoma que intenta detenerme ante aquello que yo quiero avanzar? ¿Sí? Vamos a ir avanzando para que podamos ver todos los temas. Esto empieza a abrir cuestionamientos. Cuestionen todo lo que ustedes estén viviendo como síntoma. Vamos a otro ejemplo también para que les quede más claro. Como decía Angelita ahorita, hay muchos bloqueos que tienen que ver con el dinero, ¿correcto? Entonces, si a través de mi emprendimiento yo no estoy recibiendo el dinero suficiente para que el mismo crezca, para que el mismo, digamos, se expanda, para que yo me pueda expandir a través de él, para que yo pueda expandir mi esencia a través de él, quiere decir que hay una creencia que está grabada en mi sistema familiar y que por ende yo heredé, donde hay un bloqueo con respecto al dinero. Ese bloqueo puede ser, por ejemplo, una creencia de que a través del emprendimiento se aguanta hambre, por decir algo. No, es que es mejor la gotita fija cada quincena o cada mes que estar aventurándose a no recibir unas veces y a no recibir. Entonces el inconsciente trata de prevenirte de eso y te dice, no, mejor que no te vaya bien en este aspecto, mejor que no generes dinero por acá, porque puedes entrar ¿sí? En una fluctuación. Entonces, el inconsciente trata de prevenirte de esa fluctuación, pero es porque esa información, vuelvo y lo repito, está en tu sistema. Y si tú estás decidida a ir por tu emprendimiento, es lo que te apasiona, que eso seguramente ya lo vimos mucho ayer en propósito, esto está alineado con mi propósito, lo hago desde el corazón, sí o no, eso ya lo tuvimos que haber superado. Aquí les estoy invitando a observar las claves de cómo ir sanando y cómo ir identificando aquellos patrones que bloquean lo que yo quiero realmente manifestar a través de mi emprendimiento o mi empresa. ¿Correcto? Entonces, vamos a ir a hacer esa autoindagación. Listo. Vamos con ese tercer punto y es la lógica previa. Angelita, si quieres, salimos de la presentación para que quede la pantalla completa, pues que me queden viendo a mí para explicarles algo aquí importante. Bien, entonces, en ese punto donde vamos a activar ese observador, yo les estoy dando claves puntuales para que ustedes pongan en práctica desde hoy mismo. Vamos a activar esos observadores. Esos observadores se activan desde varios planos de conciencia, vamos a llamarlo así. Recuerden que estamos en el campo sutil para poderlo bajar después al plano de lo concreto, o sea, al plano de lo manifiesto, cuando ya se vuelve tangible, cuando se vuelve una realidad. Si lo solucionamos desde allí, créanme que lo vamos a poder colapsar en la realidad y en el tiempo para que podamos precisamente manifestar lo que queremos. Entonces, les voy a explicar brevemente cómo es esto de los planos de conciencia y cómo vamos a activar esos observadores. El primer plano de conciencia, imagínense una pirámide, ¿sí? Un triángulo. El primer plano de conciencia es todo lo que es biológico, lo concreto, o sea, lo que ya está densificado, lo que estamos observando fácilmente con nuestros ojos, ¿correcto? Entonces estamos hablando del plano físico, biológico. El plano número 2 es el plano de la energía, que es donde de alguna manera estamos hablando acá. Primer plano sutil, el plano de la energía. La energía, ustedes han escuchado muchas veces que la emoción es la que mueve, que hace que las cosas suceden, ¿sí? Cuando nos hablan de la ley de la atracción, siempre nos dicen que la emoción es la que hace, por su palabra, perdón por el ruido externo, la palabra emoción tiene implícito emotion, o sea, movimiento. La emoción es la que hace que las cosas se muevan. Entonces, como pueden ver, esa emoción está en un plano todavía más sutil que el plano 1, que es el plano de lo concreto. El plano de la emoción moviliza lo que está en el plano de lo concreto, o sea, vamos a verlo gráficamente, lo que está como más abajo, ¿correcto? Bien, pero hay un plano todavía más sutil, que es el plano de la percepción, o sea, desde donde yo estoy percibiendo, por ejemplo, la emoción que me produce en lo concreto lo que me está sucediendo. Entonces vamos a activar esos ojitos observadores como por planos, ¿sí? Les voy a explicar toda la estructura para que después hagamos un ejercicio de observación.
Listo, entonces en el plano, vayan tomando notica. Entonces, plano número 3, el plano de la percepción y el plano de la mentalidad. Esto es todavía más sutil que la misma emoción, porque está, digámoslo así, más escondidito. No es tan claro para nosotros cuál es la verdadera percepción que está rigiendo para que en lo concreto esté sucediendo, ¿correcto? En el plano número 4, ya ahí sí es donde estamos en toda la programación de la que les estaba hablando ahorita del sistema familiar. El plano número 4 son todos los programas, los condicionamientos, las creencias limitantes, la identidad. ¿Con qué me identifico yo? ¿Qué aprendí de mi familia? ¿Qué aprendí de mi sistema? Que el dinero es esto, que emprender es aquello, que es mejor ser empleado. Toda esa información está en el programa. Entonces, como pueden ver, ese plano 4 está todavía más arriba que el de la percepción, está todavía más arriba que el de la emoción y está todavía más arriba que el del plano de lo concreto. Entonces ahí nos vamos dando cuenta que aquí es donde hay que empezar a hacer esas correcciones para que se puedan colapsar hacia el plano físico, hacia donde nosotros veamos los resultados. Por eso la frase de inicio de la presentación decía, lo sutil rige sobre lo concreto, es decir, la información rige sobre la manifestación, es decir, sobre los resultados de tu emprendimiento. Vamos a ir unos planos más arriba y ahorita ya empezamos a jugar con esos ojitos observadores para que nos ubiquemos y vamos a encontrar esas respuestas que estamos buscando en cuanto a los síntomas o los retos que tiene nuestro emprendimiento, ¿correcto? Entonces, ya sabemos que plano 4 están todos los programas, toda la programación familiar, todo lo del sistema, inclusive ahí está todo, no solamente la familiar, sino lo social y lo global, todas las creencias a nivel global, todas las creencias a nivel de país, de continente, en fin, dependiendo de donde hayas nacido. Todas esas creencias, toda esa programación y toda esa identidad están en ese plano de observación 4. Ahora, un tema que a mí me encanta y es, vamos entonces, por encima del plano 4, ¿qué habría? ¿Qué habría por encima del plano 4? ¿Qué hay por encima de los programas? Hay algo que se llama lógica. Hay una lógica previa que hace que ese sistema de programas funcione. Hay una lógica previa. Recuerden que, bueno, ahí aprovecho mi formación como ingeniera. La lógica dice, si es como un condicional, si entonces tal cosa, el resultado es tal otra. Por ejemplo, un ejemplo bastante sencillo. Si vemos que está nublado, entonces va a llover, ¿correcto? Vemos que está nublado, es una información que estamos alcanzando a ver como gaseoso, sutil. Y por conclusión, va a llover, ¿correcto? O sea, se va a manifestar el agua hasta el plano de lo concreto, va a pasar todas las etapas hasta que vemos la lluvia tocando nuestra piel, o sentimos la lluvia tocando nuestra piel, a eso me refiero. Entonces, un condicional es, si entonces tal cosa, sucede tal otra. Ese es el plano número 5, como esa lógica. Pero esa lógica se puede observar de una manera divergente, o sea, que divide o separa, o de una manera convergente, o de una manera que une, ¿sí? Entonces, vamos a poner otro ejemplo aquí. ¿Cómo se ve de manera divergente, o sea, que separa? Vamos a llevarlo al caso del emprendimiento. Lo que nos han venido diciendo desde ayer. No, es que no soy suficiente. No tengo la suficiente información. Me falta un curso más para lanzarme a hacer mi proyecto. Ese tipo de pensamiento, ¿creen que nos está uniendo con nuestro emprendimiento o nos está separando de él? ¿Verdad que nos está separando? Exactamente, es divergente. Entonces, cada que tengamos un pensamiento de esos, pensemos, vamos a subir de esa escala de observación rápidamente, vamos a ver desde qué plano estoy mirando yo esto, desde el programa que decía mi familia de que emprender es malo, es peligroso, me puedo quedar aguantando hambre. ¿Ese pensamiento le sirve a mi emprendimiento? Obviamente no, porque lo estoy viendo desde una separación con mi emprendimiento, y no solamente con mi emprendimiento, sino con la verdadera esencia divina que yo soy. ¿Lo ven? ¿Ven? Es muy claro. Cuando yo tengo un pensamiento de separación, es divergente. Cuando yo tengo un pensamiento de unión, es convergente. Estoy convergiendo hacia un propósito, lo estoy uniendo en mi corazón, ¿sí? Lo estoy uniendo en mi mente
en mi percepción, en mi emoción, lo estoy uniendo para hacer una acción que vaya en coherencia con eso que realmente yo quiero hacer. Entonces empezar a jugar con esos planos de observación a ver qué sucede cuando yo lo integro, cuando no lo dejo separado, sino que lo integro. Espero que esté siendo claro hasta el momento. Pregúntense, ¿cuál es el síntoma más claro que en este momento tiene? ¿Cuál es la división que hay en su corazón y en su mente? Y pregúntense, ¿de dónde proviene esta división? ¿De dónde viene esta creencia? Y si observan su familia, les aseguro que están repitiendo la historia de alguien, o están emulando la historia de alguien, o de un ancestro que pudo haber sido ustedes mismos, ustedes mismas, ustedes mismos en ese estado, en esa existencia previa, y que ahora vienen a continuar con su propósito. Bueno, esta vez sí voy a continuar con mi emprendimiento y voy a partir desde esta base, ¿no? Pueden ser ustedes mismas, podemos ser nosotras mismas las que estamos dando continuación a ese plan de alma.